amén, antes de sentarnos, le doy gracias, amén, a los ministros, porque ellos siempre nos introducen en la presencia de Dios, amén, a través de las adoraciones. Así que le doy gracias al Señor por cada una de sus vidas. Quería compartirle una palabra que está en 1 Samuel 5. Voy a ser breve porque la hora ha avanzado. Amén. Y justamente hablando, ¿no?, de la presencia de Dios. Una palabra que el Señor hace una semana viene ministrando mi corazón. Amén. Y dice en 1 Samuel 5, capítulo 5, versículo 1, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Amén. Puede tomar su asiento. Sabe que hace mucho calor, amén. Mire, a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta el verano, pero bueno, estos veranos es como que por ahí no lo soporto mucho. El invierno tampoco. Vio como a veces somos las personas, estamos en invierno porque estamos en invierno y si estamos en verano porque estamos en verano. Siempre hay una queja del ser humano para con Dios. Y bueno, y quería compartirle esta palabra que el Señor hace más o menos una semana me venía ministrando, hablando del arca y de la presencia de Dios. Amén. Cómo los filisteos robaron la presencia de Dios. Sabe que el otro día estaba acostada con mi hija mirando una serie y justamente pasaba en este capítulo. Y sabe que yo me quebranté en mi espíritu porque cuando el enemigo logró robar la presencia de Dios y llevarla a la tierra, ¿no?, de Asdod, en la serie había un hombre, un personaje, ¿no?, que se tiraba en la tierra, se rasgaba, ¿no?, la vestidura y se tiraba a tierra sobre la cabeza. Y me quebranté yo en el espíritu, porque era como que el Espíritu Santo me decía: ¿viste cómo se siente cuando el enemigo logra robarte la presencia de Dios? Y sabe que yo me quebrantaba porque me acordaba de tiempos atrás, cuando estuve apartada de Dios, y si bien decimos apartada de la presencia de Dios. Amén. Y me quebrantaba porque yo entendía cómo se sentía ese hombre, el vacío que ese hombre podía sentir por porque el enemigo le había robado la presencia de Dios y se le había llevado el arca donde habitaban las leyes, donde estaba la presencia de Dios. Y sabe que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si bien antes ellos tenían el arca entre cortinas, ¿no?, en un templo, y solamente el sacerdote podría entrar a ese lugar. Y sabe que en este tiempo hoy nosotros somos, digamos, el templo del Espíritu Santo donde habita la presencia de Dios. Y yo pensaba en esto y el Señor me ministraba esto: cuando el enemigo logra robarte la presencia de Dios dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Y sabe que en aquel tiempo el pueblo de Israel, si bien ellos tenían la presencia de Dios, ellos se manejaban indebidamente delante del Señor porque tenían otros dioses, ellos ajenos. Y sabe que el enemigo, el pueblo de los filisteos, ellos decían: ¿qué es lo que a ellos les hace ganar la batalla? ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Cuál es el Dios de ellos que le libra todas las batallas? Ellos a lo mejor sin tener que ir, y a lo mejor ellos peleaban, ¿no? Pero también no eran un pueblo numeroso como los demás.
Pero sabe que en aquel tiempo el sacerdote, cuando hacían los sacrificios, porque si podemos ver bien en la palabra del Señor, cuando vuelve el arca al pueblo de Israel, ¿no? Los guerreros le decían a Samuel: tú clama delante del Señor mientras nosotros vamos a la batalla. Y sabe que Samuel ahí sacrificó un corderito, ¿no? Y el Señor intervino y le dio la victoria a ellos. Pero sabe que ellos tuvieron que desechar todo lo que ellos tenían. Y sabe que en este tiempo el Señor me ministraba esto. Sabe que el pueblo de Israel no valoraba la presencia de Dios. Y cómo el enemigo fue a luchar y se la robó. Porque ellos sabían que en la presencia de Dios estaba la clave de la victoria. Y sabe que en este tiempo nosotros también, en la presencia de Dios, tenemos la victoria. Pero cómo nosotros obramos cuando el enemigo logra robarnos la presencia de Dios. Sabe que el ser humano, sin la presencia de Dios, aquel que ha conocido y ha gustado de la presencia, cuando el enemigo logra robarle la presencia de su corazón, uno se siente totalmente vacío. Y el pueblo de Israel se sentía así: no tenemos nada, decían. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se llevaron la presencia. Y sabe que yo veía el gran amor y la misericordia de Dios, cómo el Señor enfermó al pueblo filisteo, ¿no? Saliéndole tumores a ellos. ¿Y sabe todo por qué? Porque el Señor quería que la presencia vuelva al pueblo. Y yo decía: qué amor y qué misericordia, porque a pesar de todas las cosas, y mire, yo en este día veo como una forma de aquellos que no están en la casa de Dios, que si bien nosotros tenemos esta ceremonia hermosa y tan importante, mire hermano, porque quedó establecida en la palabra que nosotros debíamos hacer memoria de esto hasta que Él venga por su pueblo, hasta que cuando Él venga nosotros vamos a estar en la cena ya con Cristo. ¿Cuánto lo creen a eso? Amén. Y sabe que yo esto lo veo como una forma de no valorar la presencia de Dios. Porque fíjese, si usted ve cómo nosotros todos los días tenemos que trabajar y nos levantamos y vamos y cumplimos horario y tenemos calor, porque no hace frío cuando nosotros vamos a trabajar. Sabe que yo trabajo en una fábrica donde hace mucho calor, hacen bandejas de cartón, caja de pizza, y las máquinas largan ese calor, y a veces nosotros estamos sentados enfrente de las máquinas y todo ese calor viene a nosotros. Muchas veces yo me he ido descompuesta a mi casa, pero todos los días yo me levanto para ir a trabajar porque tengo que cumplir. Y nosotros, ¿por qué con el Señor no somos así? ¿Por qué nosotros desvalorizamos la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros no tenemos en cuenta lo importante que es venir a la casa de Dios, a buscar una palabra, a buscar la presencia de Dios? Y sabe que el otro día hablaba con una persona y me decía: nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. A veces muchos me dicen: buscamos en mi casa. Y yo tengo ganas de decirle: dame la clave, ¿cómo hacer para estar bien sin estar dentro de la presencia de Dios? Yo no pude. Yo estuve mucho tiempo perdida o estuve en el mundo y no podía vivir sin la presencia de Dios. Mi vida estaba vacía. Sabe que cuando el ser humano pierde la presencia de Dios es seguro la muerte espiritual del ser humano. Pero sabe que qué gran amor y qué misericordia que Dios buscaba volver al pueblo de Israel. Y Dios es un Dios de oportunidad y siempre va a volver a buscarte. Siempre va a volver a buscarte. Siempre el Señor va a insistir en tu vida. Siempre el Señor va a traer a alguien que te dé una palabra. Siempre el Señor va a traer a algún siervo que te hable de la palabra. O tal vez cualquier detalle menor. Ahí está Dios para hablarnos, porque Dios siempre va a insistir en que el ser humano
porte su presencia. El Señor siempre va a insistir en buscarte. El Señor siempre va a insistir. ¿Y sabe qué, hermano? Dele gloria a Dios por eso. Porque si el Señor no insistiría, muchos de nosotros no estaríamos en este lugar. Muchos de nosotros no estaríamos buscando al Señor, escuchando su palabra. Amén. Sabe que Dios creó al ser humano para aportar la presencia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y mire qué privilegio tan hermoso que tenemos, hermano, que hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo a buscarle. Y en el tiempo de antes ellos, el arca habitaba entre cortinas y nadie podía entrar. Y sabe, incluso en el pasaje de la palabra de Primera de Samuel, habla cuando ellos abrieron el arca e hicieron lo indebido, lo que no debían hacer. Y vino la mortandad sobre el pueblo de Israel. Y muchos murieron. Imagínense usted el privilegio que tiene hoy de tener usted mismo la presencia de Dios. Que nadie tiene que ir a intervenir por usted. Usted mismo puede ir y meterse en la intimidad con Cristo. Amén. Usted mismo puede ir y meterse. Mire, desde el principio, hablando de Adán, como el Señor le dio todo, ¿no? A Adán y a Eva. Y mire, vamos a Génesis 3:8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mira, hermano, ellos habían pecado, ellos habían hecho lo que el Señor le dijo que no lo hiciera, y nosotros muchas veces tendemos, el ser humano muchas veces tiende a hacer lo que Dios le dice, no lo hagas. Y el ser humano es como que muchas veces tiende a alejarse del Señor. Pero miren qué privilegio que tenían ellos, que dice que Dios se paseaba en el huerto. La presencia de Dios estaba ahí con ellos. Y miren lo que dice la palabra del Señor, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Qué dulzura, hermano. Y dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dice, de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. A Jehová lo llamaba, ¿dónde están? Él le decía al hombre, ¿dónde estás tú? Porque ellos habían pecado. Y sabe que el pecado te avergüenza, el pecado te aleja, el pecado te hace tener temor, te hace huir de la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas veces el enemigo logra en nuestras vidas. Introducir algo que el Señor te dijo que no hicieras para alejarte de la presencia de Dios, para robarte la presencia de Dios y para que tú estés en una muerte espiritual. Porque saben que en la presencia de Dios nosotros encontramos plenitud de gozo. En la presencia de Dios nosotros encontramos la paz. En la presencia de Dios nosotros encontramos el perdón. Y saben que muchas veces nosotros decimos, bueno, la presencia de Dios, vamos a orar para que la presencia de Dios se derrame en este lugar. Y muchas veces no entendemos, no llegamos a comprender la dimensión de la palabra. Porque ¿saben? Cuando yo estoy acá con el Carlitos, ¿no? Yo estoy en presencia de Carlitos. Y él está en presencia mía. Y esa es la presencia de Dios. Y muchas veces decimos, bueno, la presencia de Dios, y no tomamos la dimensión de lo que significa
portar con la presencia de Dios. Pero sabe que el enemigo, desde los tiempos antiguos y desde el principio de la creación, quiso robarle eso al hombre. Porque el hombre alejado de la presencia de Dios no es nada. Nosotros no somos nada, hermano, alejados de la presencia de Dios. Y sabe que el enemigo ahí se metió, le habló a Eva y le dijo, come, ¿qué te va a hacer? Y como la otra vez decía el pastor, el ser humano siempre quiere un poquito más. Tal vez Dios te dice, no, hasta acá nomás, no, y el ser humano dice, ¿por qué no? Y muchas veces se arma ahí con el Señor. Y el Señor te dice, no, porque esto te va a alejar de la presencia de Dios. Te va a alejar de mi presencia. Si vos te metés en esto, vos haces esto, te va a alejar de mi presencia. Y eso te va a llevar a una muerte espiritual. Y sabe que el otro día que la anciana compartía la palabra, nosotros debemos ser habitables para la presencia de Dios. Porque si hay cosas en nosotros, la presencia de Dios no va a poder habitar. Porque ella tiene que tener el primer lugar. Ella tiene que tener el primer lugar. Y mire, hermano, la presencia te acompaña a todo lugar que te vaya. No es que nosotros venimos a este lugar, bueno, vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Yo me voy de la iglesia y la presencia se va conmigo. Estoy en el trabajo, la presencia está conmigo. Y sabe que aunque ellos tenían la presencia dentro del arca, el Señor sabía y veía todo lo que hacían. Y mire, yo pensaba esto, a pesar de que ellos no valoraron la presencia de Dios, Dios hubiese podido haber dicho, bueno, me quedo ahí con los filisteos, porque ellos encontraron la clave de la victoria del pueblo de Israel. Bueno, me quedo con los filisteos, total, mi pueblo no me valora. Mi pueblo no cuidó mi presencia, mi pueblo busca otras cosas, a pesar de que yo le di la victoria desde el principio, a pesar de que ellos me conocieron en la tierra de Egipto, yo los saqué de ese lugar con mano poderosa y con mano fuerte. A pesar de todo eso, ellos no valoran mi presencia. Entonces yo me voy a quedar con el pueblo de los filisteos ahí, para que ellos aprendan. Pero sabe que no, que como Dios había escogido al pueblo de Israel, siempre buscaba devolver. Y mire que los filisteos vieron la mano poderosa de Dios, pero no se doblegaron a él. ¿Sabe por qué? Porque la presencia debía estar con el pueblo de Israel, porque era su pueblo escogido. Porque sabe que los filisteos hubiesen podido haber dicho, no, vamos a quedarnos con la presencia de Dios, vamos a adorarle al Dios de Israel, Él nos va a dar la victoria. Pero a pesar de todo, ellos sabían que esa presencia pertenecía al pueblo. Y por eso, ¿sabe? Dios lo hirió con tumores a los enemigos, porque Él quería volver. Mira el pueblo ese que no le valoraba. Y muchas veces nosotros no valoramos la presencia de Dios. Y Dios siempre insiste en buscarte. Dios siempre va a insistir en buscarte. Dios siempre va a insistir en habitar dentro tuyo. Y yo decía, qué grande amor y qué gran misericordia, Señor, vos tenés con cada uno de tus hijos. Que tú nos dejaste para que nosotros, a pesar de ser grandes pecadores, hermano, nosotros portamos con la presencia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la decisión. Mire, hasta eso el Señor nos dio. La capacidad de saber elegir dónde queremos estar. ¿Qué es lo que nosotros queremos portar dentro nuestro? Y Dios siempre nos enseña, no vayas por este camino, no vayas por el otro, elige la presencia. Elige mi presencia, porque mi presencia te va a dar descanso. Tenemos problemas
todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos nos enfermamos. Pero ¿sabe lo que lo hacía victorioso al pueblo de Israel? La presencia. El arca que ellos portaban y llevaban. Y mire, sabe que Elí, el sacerdote de esos tiempos, por no corregir. ¿Y sabe por qué ellos también perdieron la presencia de Dios? ¿Por qué el enemigo logró robársela? Porque Elí hacía lo incorrecto, no quería corregir a sus hijos. Y sabe que los sacerdotes, Ofni y Finnes, hermano, hacían, miren, todo lo incorrecto delante de Dios, no valoraban, ellos eran sacerdotes. Ellos eran los privilegiados de poder entrar al templo. Ellos eran los que recibían las ofrendas del pueblo y los que robaban las ofrendas del pueblo. Miren qué tremendo que es el hurtar, las ofrendas. El querer hacer, porque hasta eso Dios dejó establecido. Hasta eso Dios dejó establecido en su palabra. Guarda de querer robar las ofrendas del pueblo para beneficio propio. Y ellos hacían todo lo incorrecto y lograron que el enemigo le robe la presencia, la victoria, la tranquilidad. Y saben que el enemigo sabía que ahora ellos podían ir a pelear contra Israel porque le iban a ganar. Y el enemigo sabe, hermano, sabe cuando nosotros nos desviamos, sabe cuando nos hace desviar. A veces decimos, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia porque hace calor, voy el miércoles. Y el miércoles decimos, voy el viernes, total, ¿qué le va a hacer un día más? Y pasan los días y nos alejamos de Dios. Y eso de buscar en tu casa, mire, se lo voy a decir. A veces yo pienso, a veces uno, digo, Señor, a veces yo tengo que decirlo duro. Pero sabe que Dios me habla a mí también. Eso de buscar en tu casa, hermano, a mí no me va a engañar. Eso es un engaño del enemigo. No, pero yo busco en mi casa, yo oro, yo busco de Dios, estoy bien. Eso es un engaño del enemigo, porque poco a poco vos vas dejando el hábito y la comunión de Dios de buscarlo. Eso es un engaño del enemigo. A veces decimos, no, pero pastora, yo estoy bien, estoy en mi casa, yo busco de Dios. Yo oro, me levanto a la mañana, leo la palabra. He escuchado muchos que me han dicho eso. Eso es un engaño del enemigo. Uno se quiere engañar a veces a uno mismo. Uno se quiere engañar, ¿me entiende? Uno piensa, bueno, sí, Señor, yo te voy a buscar, si yo no me voy a alejar de vos. Yo te estoy buscando, total. Voy a dejar que pase esta semana, voy a dejar que pase la otra. Y poco a poco nos vamos alejando. Poco a poco nos vamos alejando de la casa del Señor. Porque sabe que estas son 4 paredes, pero es la casa del Señor. Y a veces pensamos eso y creemos en ese engaño, nos vamos a quedar en casa a buscar. Y no es lo mismo, hermano. No es lo mismo venir a la casa del Señor, recibir la enseñanza de la palabra, recibir la palabra, recibir lo que Dios te quiere decir, recibir la corrección de Dios. Porque sabe que ellos no podían entrar al templo, podían solo los sacerdotes, tenían el privilegio. Y a veces nosotros pensamos que quedándonos en nuestra casa y no viniendo al templo, a la casa de Dios, vamos a estar bien. Y eso es un engaño que el enemigo tiene. Y que nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos también. Nosotros debemos disfrutar de
estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto disfrutan estar con su esposo o con su esposa? ¿Cuánto disfrutan el tiempo? ¿Sabe que la otra vez en la reunión de matrimonio yo decía, yo no quería volver a mi casa? ¿Sabe por qué? Porque en mi casa no habitaba la presencia de Dios. Yo solo encontraba el fracaso, la derrota, la amargura, la tristeza, y no disfrutaba volver a mi casa. No quería. Yo decía, si me puedo quedar 12 horas trabajando, me quedaría, con tal de no volver a mi casa. Cuando nosotros recuperamos la presencia de Dios, porque la recuperamos, y sabe, te va a costar muchas veces, porque no es lo mismo convertirte y enamorarte de Dios que restaurarte. Ahora, como vos ya gustaste y sabés lo que es estar en la presencia de Dios, ahora te va a tocar a vos buscarle a Él y hacerlo volver. Y sabe que ahora, en estos tiempos y tiempos atrás, yo quería llegar a mi casa. Quería estar ahí, quería disfrutar de mi familia. Y yo disfruto el tiempo con mi familia. Ahora sí está la presencia de Dios. Ahora sí nosotros compartimos la palabra. Ahora sí hay paz en mi casa. Ahora sí yo deseo estar en mi casa. Yo disfruto el tiempo que paso con mi esposo, el tiempo que paso con mi hija. Yo lo valoro ahora. Y así tiene que ser con el Señor. Valorar el tiempo que nosotros tenemos con Él. Buscar la comunión con Dios. El otro día que hablábamos, mire, en la oración, y hablábamos eso de la comunión con Dios. Imagínese usted estar viviendo con su esposo o con su esposa y no saber lo que a su esposo le gusta, o no saber lo que a su esposa le gusta, o no hablar o no tener comunicación. Y es lo mismo con el Señor. Tú tienes que tener una comunicación con Dios. Dios tiene que oír tu voz en la intimidad. Y tú tienes que oír la voz de Dios. Muchas veces nosotros vamos a tener que hacer un 50%. Nosotros vamos a tener que esforzarnos. Y mire, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a querer estar con su presencia. Él nunca te va a decir que no. Mire qué privilegio que tenemos, que Dios nunca te va a decir que no. Porque Dios no es como los hombres. Los hombres muchas veces, nosotros dañamos, hacemos esto, hacemos lo otro, engañamos, mentimos, hasta que el ser humano se cansa, el hombre se cansa y te basta. Yo tengo un límite. Pero sabe que Dios no tiene límite con nosotros. Mientras nosotros nos acerquemos a Dios, Dios siempre se va a acercar a nosotros. Siempre se va a acercar a nosotros Dios. ¿Usted puede lograr entender eso? ¿Puede lograr entender el privilegio que usted tiene de que Dios nunca te va a desechar cuando tú te acercas a Él? Mire, si Dios no hubiese desechado, yo no estaría acá compartiendo la palabra. Porque yo me había alejado, el enemigo me robó la presencia, pero llegó un día, hermano, que yo me tuve que volver a Dios. Y Dios no me desechó. Dios no me dijo, yo tengo un límite para tu vida. Ahora no puedo. Ahora no puedo abrirte la puerta. Ahora no puedo estar contigo, no tengo tiempo. Y saben, nosotros nos damos el gusto a veces decir, no tengo tiempo a adorar, no tengo tiempo a buscar de Dios, no puedo ir a la casa de Dios, hace calor, me quedo con mi familia. Y yo muchas veces pienso esto, hermano, nosotros tenemos 3 reuniones a la semana. 4. No digo 4, ¿sabe por qué? Porque en la oración siempre vienen los mismos. Por eso no digo 4.
Tenemos 3 reuniones en la semana que le damos al Señor. 3 reuniones de 2 horas. ¿Cuántas horas vos le das al Señor viniendo a la casa de Dios? Y a veces sabe que encima esta es las únicas horas que muchos de nosotros tenemos comunión con Dios. Porque nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos que la presencia se va con nosotros. Y no nos tomamos el tiempo de orar. Decimos, bueno, aquí se queda la presencia, me voy a mi casa. Y tú eres el templo del Espíritu Santo. Y Dios no te puede ministrar si nosotros solamente le damos estas horas a Dios. Dios no te va a ministrar, hermano. Dios te va a ministrar cuando tú vengas a este lugar. Pero si tú no buscas de hablar con Dios en la intimidad de tu casa, ¿cómo puede Dios hacerte que tú le conozcas ese grande amor y esa gran misericordia? Nosotros debemos tener intimidad con Él. Dios, cuando usted tiene intimidad con su pareja, con su esposo, con su esposa, que se hacen una sola carne, bueno, esa intimidad usted tiene que tener con Dios. Buscarle, enamorarse de Dios y enamorarle a Dios. Decirles palabras bonitas en la presencia de Dios. A veces pensamos que la palabra, no, tal vez dice la pastora siempre habla de esto, siempre nos viene y nos exhorta. Pero sabe, hermano, yo soy un ser humano como usted. Y he vivido también esos tiempos de estar lejos de Dios, de que el enemigo me ha robado la presencia, de no tener comunión con el Señor. Me he sentido vacía, me he sentido muerta espiritualmente. Mire, he salido de mi casa y mi vida, yo decía, no tiene sentido mi vida. Y respiraba y caminaba y andaba, iba, trabajaba. Pero mi vida no tenía sentido. Tenía a mi hija, tenía a mi esposo, pero mi vida no tenía sentido. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le da sentido a tu vida. La presencia de Dios es la que te da la vida. O si no, nosotros estamos muertos espiritualmente. Amén. Póngase de pie. Yo no sé, mira hermano, qué tiempo tú estás viviendo. No sé si el enemigo ha logrado robarte la presencia. Mira hermano, Sansón tenía algo más para compartirle, pero se va el tiempo. Sansón, Dios le había dado la fuerza. Dios tenía la fuerza y ¿sabe qué? El pueblo enemigo también decía, ¿cómo hace este solo hombre para tener toda esa fuerza? ¿Quién le da toda esa fuerza? ¿Cómo hace para vencer? Y sabe que llegó un momento que él reveló quién era que le daba la fuerza. ¿Qué era lo que él tenía que le daba la fuerza? Se lo reveló al pueblo enemigo. Y vino el enemigo y ¿qué hizo? Le sacó, le robó. Quedó ciego, quedó sin visión. Porque perder la presencia de Dios te hace quedar sin visión. Mire Elí, el sacerdote Elí. ¿Sabe lo que decía él? Prefirió perder la presencia de Dios y no corregir a sus hijos los sacerdotes. Y perdió la visión. Y perdió la presencia. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Levantó a alguien, un sacerdote que hacía lo correcto delante de Dios. Que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor. Sino que hizo todo conforme a lo que Dios le mandaba. Y ese era Samuel. Samuel amaba la presencia de Dios. David amaba la presencia de Dios. ¿Sabe qué decía David? Mejor es estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos.
Mejor es estar un día en tu presencia. Señor, quítame todo, le decía, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él encontraba la vida en la presencia. Él había caído, había pecado también. Pero ¿sabe lo que él decía? Señor, yo tengo riqueza. Tengo todo, tengo el palacio, tengo el trono. Pero no me importa, Señor, quítamelo todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque sabía que ahí estaba la clave, ahí estaba la vida, ahí estaba la plenitud, ahí estaba el perdón, ahí estaba el descanso, en la presencia de Dios. ¿Cuánto aman la presencia de Dios? ¿Sabes? Yo amo la presencia de Dios. Dios me ministraba con esta palabra. ¿Viste lo que es perder la presencia de Dios? ¿Viste lo vacía que te sentiste? ¿Viste cómo te morías espiritualmente cuando el enemigo logró robarte la presencia de tu corazón? Eso me ministraba Dios. Pero mírate ahora, dice Dios, yo insistí en volver a ti. Y sabe, Dios va a insistir en volver a tu corazón, siempre va a insistir. Siempre va a insistir. Oh, date por privilegiado. Date por privilegiado porque tú eres templo del Espíritu Santo, este espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Este espíritu que te hace vencedor, esta presencia que te hace vencedor ante los ataques del enemigo. ¿Sabe que muchos dicen, cómo puede ser que ante toda circunstancia, ante todo problema lo vemos de pie? Es porque tú cargas la presencia de Dios y la presencia te hace más que vencedor. Te hace más que vencedor. Pero déjame decirte que si el enemigo logra robarte la presencia de Dios, vas a morir espiritualmente. Déjame advertírtelo. Quiero advertírtelo en este tiempo, hermano. Busca la comunión